Bueno chicos, a través de este video les voy a explicar la clase de hoy de la situación de enfermería y la construcción de una narrativa. Entonces sabemos que la situación de enfermería es la que nos ayuda a verificar y a indagar cuáles fueron las interacciones que existieron entre enfermera, paciente y el cuidado que se le brindó. Es una experiencia compartida tanto del paciente como de nosotras como enfermeras y como persona frente al cuidado que le dimos a nuestro paciente. La narrativa se va a partir de una situación o un caso especial de algún paciente. Nos va a ayudar a identificar y a mostrar el conocimiento que tenemos como enfermera y las interacciones que hay en el cuidado, en la interacción, en el ser, la persona y la profesión. La situación de enfermería parte de una narrativa, como anteriormente lo dije, y va a englobar estos 6 patrones que los vemos acá. Son los patrones del conocimiento. Tenemos el patrón empírico, el patrón estético, el patrón ético, personal, sociopolítico y emancipatorio, que más adelante les explicaré qué va en cada uno de ellos. Muchos dirán que para qué sirve la narrativa. Entonces a continuación veremos las utilidades para las cuales nos sirve una narrativa. Como saben, la narrativa narra los hechos que acontecieron con su paciente, incluyendo intervenciones, cuidados y adicionalmente esa práctica reflexiva que nos lleva a ver la interacción entre paciente y enfermera. Ayuda al crecimiento, como les digo, de la práctica. También nos ayuda como fuente de datos o parte investigativa y algo muy importante que es la interacción, como anteriormente se las dije. Aquí encontrarán la guía para construir una narrativa. Entonces hay 4 pasos importantes. El primero dice que realice un primer borrador de la narrativa. Antes de tenerla la que vamos a dejar, debemos hacer un borrador anteriormente para poder corregir o implementar lo que nos quedó por colocar en ella. Hay que revisar y completar el texto de acuerdo a unas preguntas orientadoras, que ya vienen las preguntas orientadoras a continuación. Cada una de estas preguntas debe dar respuesta en la narrativa. Quiere decir que cuando yo lea la narrativa pueda encontrar fácilmente todas las respuestas a las preguntas. Se debe construir una narrativa estética y éticamente aceptable, sin olvidar la parte ética y profesional, y al mismo tiempo hacer una práctica reflexiva y reflexionar y analizar cada uno de los patrones que encontré en mi paciente. Estas son cada una de las preguntas orientadoras que eran las que se nombraban anteriormente. ¿Quién era su paciente como persona? ¿Qué servicios requería esa persona de usted como enfermero? ¿Quién era usted como enfermera en la situación? ¿Quién era usted como persona en la situación? La idea es que cuando ustedes me empiecen a narrar los hechos de su paciente, yo pueda identificar la respuesta a esto. Acá a continuación encontraremos un ejemplo. Le enunciaré el primero. Era el 31 de diciembre, todos preparaban los detalles para esta festividad y yo tenía que trabajar esa noche. Cuando llegué encontré a la señora M.E., una mujer de 38 años, casada con un diagnóstico de cáncer de cervix. Entonces, si se dan cuenta, ahí estoy involucrando un ambiente, estoy describiendo como el ambiente en donde estaba y adicional a ello el diagnóstico de la persona. Acá hay otro ejemplo. Yo intuía que ella tenía la necesidad de desahogarse sin sentirse juzgada. Cuando ya estábamos solas, ella empezó a hablar. Como su nombre lo dice, una narrativa narra hechos como a través de cuentos, como contar de forma bella todas esas cosas que usted vivió con su paciente. Acá hay otras preguntas orientadoras que también deben dar respuesta a ella. ¿Cuál fue la necesidad principal de la persona que la motivó a usted a la acción? ¿Cómo fue la interacción entre el paciente y usted? ¿Qué respuestas como enfermera le dio a las necesidades del paciente? ¿Qué otras respuestas de enfermería podría haber dado? Entonces acá cuando habla de cuáles fueron las necesidades, entonces prácticamente usted tuvo que hacer una valoración para saber qué es lo que el paciente necesita. Adicional a ello, cuando dice qué respuestas dio, o sea, qué intervenciones hizo usted para esas necesidades que usted encontró en su paciente. Acá hay otros ejemplos.
Su principal sentimiento era temor a morir, a dejar a sus hijos solos. Estaba deprimida porque no se sentía capaz de retomar su rol de madre. Acá hay como ciertos tips de cómo podría ser esa narrativa resolviendo las preguntas anteriormente descritas. Encontramos otras preguntas orientadoras como cuál era el ambiente de la situación de enfermería, qué aspectos del ambiente fueron importantes para satisfacer las necesidades del paciente y para que usted pudiera responder a esas necesidades, cómo se reflejaron en la situación sus valores y creencias, y sus valores y creencias estaban en conflicto en la situación. Entonces, si se dan cuenta, también relaciona estrechamente de su posición frente a la del paciente. Entonces, si ustedes encontraron algún conflicto en la situación de valores y creencias, ejemplo, no compartían con la misma ideología que católica, cristiana, eso deben colocarlo, y cómo eso causó como algún efecto entre la relación paciente-enfermera. Acá hay un ejemplo. Esta fue una experiencia diferente porque en el ambiente hospitalario a veces no es posible tener en cuenta el entorno familiar, conocer las reacciones del miembro de la familia. Acá hay otras preguntas. ¿Se hicieron manifiestos o se frustraron sus valores en la situación? ¿Cómo dignificó al paciente? ¿Cómo creció usted como profesional de enfermería? Se trata de que ustedes todo lo relacionen, tanto lo que trabajan con el paciente a cómo ustedes se sienten. Acá encontrarán otro ejemplo. Para finalmente, después de narrar todos sus hechos, llegar a los patrones del conocimiento. En los patrones del conocimiento, como les digo, son 6, y es aquí donde ustedes van a dar su concepto reflexivo de lo que pudieron identificar, captar de esa narrativa y de su paciente. Entonces encontramos el patrón empírico. El patrón empírico va a girar en torno a la formulación de teorías y disciplina. Dice que conocimiento de la patología, teorías de enfermería, abordaje de conceptos. Este patrón empírico, a lo que hace referencia, es como a todo el conocimiento que debemos tener previamente y relacionarlo con nuestra paciente para poderlo analizar. Me explico. Si es una paciente con un EPOC, entonces ese es su diagnóstico médico. Debo conocer sobre la patología, todo sobre la patología, para poder hacer una retroalimentación y un análisis de este patrón. Debemos identificar cuál teoría de enfermería es la que más se nos ajusta a nuestro paciente, cuál de todas las teoristas es la que más se relaciona con lo que estoy interviniendo en mi paciente o con la situación que le está pasando a mi paciente. Seguido de ello tenemos el patrón estético. El patrón estético dice que hace posible saber qué hacer en cualquier momento, cómo estar allí en el momento. Surge de una percepción directa de lo que es significativo en el momento.